Bueno, entonces, lo que les preparé para el principio es un notebook que tiene una especie de resumen y también algunas maneras de calcular algunos de estos invariantes o estos coeficientes de correlación, por ejemplo, entre variables aleatorias con R. Bueno, entonces, una pregunta bastante interesante dentro del tema este de trabajar con varias variables aleatorias es el concepto de dependencia e independencia estadística, es decir, entre las variables aleatorias. Ustedes saben del colegio que uno puede tener dos variables, por ejemplo, x e y, ¿no? Y si tiene y igual a x al cuadrado, hay una dependencia funcional o matemática, que es lo que hice acá, entre esas variables. Por ejemplo, minutos de llamada y valor de la factura mensual del teléfono, o del celular, o de lo que estemos consumiendo. Por ejemplo, si nosotros consideramos dos variables, una que mide altura y otra que mide alquiler mensual, la altura de la persona y el alquiler que paga, bueno, esos son, entre comillas, vamos a decir que son independientes. Ahora vamos a formalizar qué quiere decir esto. Pero la dependencia estadística no tiene tanto que ver con la dependencia funcional o matemática, que es que y igual a x al cuadrado. Por ejemplo, hay una dependencia estadística entre, por ejemplo, el grado de involucramiento en política y corrupción, o el peso y la altura de un grupo de personas, y quizás no es tan fácil escribir uno respecto del otro como una función matemática. Entonces el concepto de dependencia o independencia de variables aleatorias es un chiquitín distinto. ¿Cómo se define? Bueno, si tenemos dos variables aleatorias, esto es el repaso, se dicen independientes si para todo A, B, C, D, bueno, si calculamos la probabilidad de que X esté en un intervalo e Y esté en un intervalo, es lo mismo que factorizar esas probabilidades. Entonces lo que hace X y lo que hace Y como que no se influyen entre sí. X va por un lado y Y va por el otro. Y otra manera de probar independencia es que, bueno, para discretas es que se factorizan las probabilidades y esto es un sí, solo sí, y para continuas, si se factorizan las funciones de la función de densidad conjunta, como la multiplicación de las dos marginales, entonces son independientes. No es un solo sí, pero es un sí. Entonces, si yo puedo factorizar, ya puedo probar que son independientes. Ahora vamos a discutir un poco qué tiene que ver, bueno, intuitivamente, esta independencia de la definición con alguna intuición sobre este tema. Bueno, entonces tenemos una definición. ¿Se acuerdan que nosotros en algún punto habíamos charlado de eventos independientes? Bueno, esto es otra cosa, estas son variables aleatorias, que sean dependientes o independientes. Entonces, bueno, uno tiene una intuición sobre dependencia e independencia, pero que se puede mezclar un poco con causalidad, que algo cause otra cosa, que un evento respecto a una variable aleatoria implique alguna cosa sobre la otra, y eso no es lo mismo. Bueno, hay un número que nosotros le podemos calcular a dos variables aleatorias, que es la covarianza, que tiene una definición, que es la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza y. Después vamos a charlar un poco sobre estas cuentas. Pero entonces yo a dos variables aleatorias les puedo asociar un numerito. Es como que yo cuantifico de alguna manera un aspecto que ahora vamos a decir entre las dos variables aleatorias con un número. ¿Está bien? Entonces, acá lo que calculamos cuando miramos la covarianza es cuantificar la relación lineal, y acá subrayadísimo, lineal entre las variables aleatorias. En el sentido de que si la covarianza da positivo hay una relación lineal positiva, si da negativo hay una relación lineal negativa, o sea, si una crece, la otra decrece, y si da 0 no hay relación lineal. Eso no quiere decir que no haya relación. No hay relación lineal. Puede haber relación pirulo, que no sea exactamente lineal. Entonces, bueno, entonces, claro, es como una medida del grado de relación lineal entre las dos variables. Bueno, entonces, si hay una implicación que esta es importante, que para esto tienen que ver el tema de independencia. Si la covarianza
da cero, no sabemos qué decir, porque la covarianza cero no es relación lineal, pero pueden ser dependientes o independientes. O sea, puede haber una relación no lineal o puede no haber ninguna relación entre ellas. En cambio, si son independientes, la covarianza da cero. O sea, si son independientes, sabemos que la covarianza tiene que dar cero. Y equivalentemente, si la covarianza es medio distinto de cero, es que estamos en el caso positivo o negativo, es que hay una relación positiva o negativa entre las variables aleatorias, entonces son dependientes, linealmente, más aún, ¿no? Bueno, entonces la covarianza nos cuantifica la relación lineal. Si da cero, quiere decir que no es relación lineal, pero puede haber otro tipo de relación. Bueno, después hay un número, que es el coeficiente de correlación, que básicamente es dividir, es como de alguna manera unificar las medidas. Vieron que cuando ustedes tenían la varianza estaba fuera de escala y cuando calculaban el desvío estaba en escala, con los números que tomaba la variable aleatoria. Entonces el coeficiente de relación sería lo mismo, es la covarianza dividido el coeficiente de, perdón, el desvío de X y el desvío de Y. Bueno. Y acá hay un par de ejemplos. Ahora, como dividimos por el desvío, siempre la covarianza, el coeficiente de correlación va a estar entre -1 y 1. Entonces, podemos decir que 1 es como la relación lineal perfecta. Es lo mismo, porque acá estamos dividiendo por dos constantes. La covarianza es un número y estas dos constantes. Entonces, si sigue, o sea, el desvío de X y el desvío de Y son positivos, así que preserva. Si esto da 0, este cociente da 0 si solo sí la covarianza da 0. Esto da positivo si solo sí el numerador da positivo, y el coeficiente de correlación da negativo si solo sí el numerador da negativo. Entonces es lo mismo, solamente que podemos cuantificar cuán lineales o no son las variables aleatorias, porque puede ser que si uno haga como ahora lo vamos a hacer, como una especie de comparación de si X vale algo, cuánto vale Y, obviamente, bueno, el coeficiente 1 es una relación lineal perfecta, y ya cuando él empieza a bajar y acercarse a 0, como que se empieza a hacer más difuso, hasta que, bueno, entonces no correlación, y después negativo, a medida que se va acercando a -1 es más perfecto, y cuando no tan cercano a -1, más cercano a 0 es como más difuso. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, de X y de Y. Eso es como cuando estudiábamos variables aleatorias solitas. Bueno, entonces ahora, mucho texto, vamos a ver un ejemplo. Entonces hay muchas librerías en R que tienen datos, que ya vos te cargas datos. Entonces, por ejemplo, yo acá cargué en esta librería, acá te explica, tiene un conjunto de datos water, que significa, bueno, que tiene varias columnas, y corresponde a la mortalidad y dureza del agua en distintas ciudades de Inglaterra y Gales durante ciertos años. Y bueno, hay 61 filas y 4 variables: location, town, y después te dice un índice índice X es la mortalidad, y tenemos Y, que es la dureza del agua. Bueno, entonces queremos ver si hay una especie de correlación o no una relación lineal entre la dureza del agua y el índice de mortalidad de esa ciudad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la tablita, acá puse solamente el head de la tabla, o sea, acá cargué la librería, data va a ser, bueno, voy a cargar dentro de este paquete la tabla water, y después voy a cargar mortalidad, es este data frame. Y después tenemos, bueno, esta tabla, y puse solamente las primeras filas. Después acá hice un dibujo, que ese sería como acá uno dibuja, por ejemplo, tiene en esta ciudad, tiene mortalidad y esta dureza del agua, bueno, dibujo este contra este, ¿no? Es como vos tenés X, Y volando, no sabés si es una función, no es nada, son puntos en el espacio, X, Y. Estos serían los resultados, una realización de la variable aleatoria X mortalidad, y esto es una realización de 61 observaciones de la variable aleatoria Y, que es la dureza del agua. Las dibujas, acá, bueno, también creo que está por color, si está sur o norte, no importa, y vemos que es como que a medida que la dureza baja, la mortalidad baja, ¿no? Más o menos. Estos son poquitos datos.
Entonces nosotros decimos, bueno, a ver, X y Y son, bueno, ¿cuál es la covarianza y la correlación? Podemos hacer con R, con una simple y hermosa función que se llama cov y cor. Acá mort, pesitos, esta columna me da la columna hardness, y mort, pesitos, mortality me da esta columna que sería la variable aleatoria, y tengo acá realizaciones, y acá me estima la covarianza a partir de esas realizaciones. Acá no tenemos una función de densidad conjunta, ni marginal, ni nada, tenemos datos, entonces se puede estimar la covarianza a partir de datos. Acá me da así negativa, pero acá no sabemos si es mucho o poco, cuánto se acerca a la recta, necesitamos tener alguna medida un poco más absoluta. Entonces si calculamos la correlación, lo que nos da es bueno, menos 0,65, 48 y sigue, entonces nos da como bastante bien. Es como que, ¿se acuerdan acá? Yo les había hecho la tablita, que a medida que nos acercamos a 0 tenemos no correlation, y menos 1 tenemos una correlación negativa perfecta, y acá nos da 0,60 y pico, bastante correlacionada negativamente. Nunca nos va a dar una recta, ¿no? Bueno. Y después hay una manera de estimar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá yo ya lo tenía, que usando esta fórmula de la coeficiente de correlación, y bueno, las esperanzas y las varianzas, uno puede de alguna manera, vieron que hay una manera de estimar datos que se llama, o fitear datos, que se llama regresión lineal. Bueno, solamente dato de color, yo acá arriba lo tengo escrito, después lo pueden leer tranquilos, calculando la covarianza, que sería como la pendiente, ¿no? Es como la pendiente de la recta esto. La covarianza sería como la pendiente de la recta que yo estoy fiteando. Entonces, bueno, no se puede armar la recta que mejor aproxima los datos. Entonces es como que pensándolo en términos de, si yo tengo datos y quiero armarme una recta que más o menos, que es como, bueno, tiene una relación lineal, ¿cuál es más o menos la recta que aproxima los datos? El coeficiente de correlación sería como, de alguna manera, la pendiente, ¿no? ¿Está bien? Cuantificaría la pendiente, menos 1 sería perfecto. Bueno, en realidad no es exactamente la pendiente, porque acá tenemos los datos reales, no tenemos con la escala real, pero de alguna manera me está hablando de esa pendiente de la mejor recta que aproxima. ¿Está bien? Es eso, ¿no? Como que, bueno, acá tenemos, siempre estamos mirándolo, cuando hacemos entre 1 y menos 1, estamos pensándolo como que le sacamos la escala a la X y la Y, y para unificar, porque uno no sabe si pendiente 1000 es mucho o no, porque bueno. Entonces, esto lo van a ver un poquito más adelante en predicción. Nosotros lo que queremos hacer es armar una recta que a partir de X prediga Y, ¿no? Que sería como la recta que, o sea, nosotros tenemos esta recta que más o menos fitea los datos, pero después queremos, para un dato nuevo, por ejemplo, que no tenemos, queremos saber cuánto debería dar, entonces lo aproximamos por el valor de la recta azul. ¿Está bien? Y bueno, B, sí, hay una manera de sacar B, que es, bueno, esto tiene una demostración que bueno, eso ya lo había filmado Marina, lo va a poner en algún momento, pero básicamente fíjense que si yo tengo la recta, quiero armarme que Y sea una recta A más B por X, donde B es la pendiente tiene que ver con este coeficiente de correlación. Después hay que armarle un poquito la escala, por eso se divide por esto, pero básicamente el coeficiente de correlación está relacionado con la pendiente de la recta que mejor aproxima los datos, ¿está bien? Y toda, de hecho, la pendiente, ¿vieron? O sea, regresión lineal, en el fondo es una aplicación de, bueno, saber calcular correlación y esperanzas y varianzas entre las dos variables aleatorias que estoy mirando. Entonces, después de esto van a ver una demostración, pero ahora como idea, tengan en cuenta que si uno quiere agarrar la recta que mejor aproxima, si uno puede calcular la estimación de la coeficiente de correlación, eso está relacionado con la pendiente de esa recta. Después se puede calcular también es una fórmula, que le ordena al origen, y ahí tiene la recta, ¿está bien? Que mejor aproxima. Esto sirve para que si yo tengo nuevos datos,
por ejemplo, un nivel de dureza que yo no sé todavía cuál es el nivel de mortalidad, lo puedo aproximar por el puntito azul en la recta. ¿Está bien? Entonces es un método muy simple de, de aprender a partir de datos. Muy simple que sería que sea una recta. Bueno. Segundo ejemplo, acá tenemos X, acá yo puse, bueno, esto serían como muestras, ¿no? De X e Y, X es algo, puntos entre -1 y 1, digamos, uniforme, y después tenemos, bueno, hay 100 puntos, en realidad estos X espaciados, y después tenemos que Y es sería la variable aleatoria, que es elevar X al cuadrado, ¿no? Y acá tengo 100 puntos. Tengo 100 puntos entre -1 y 1, que sería la X, X espaciados, una muestra, una realización de X, y después tengo que Y es la variable aleatoria X al cuadrado, que ustedes lo vieron eso un poco cuando vieron cambio de variables o armar variables aleatorias a partir de las anteriores, aplicándoles una función, ¿no? Bueno. Entonces uno no sabe cuál es la distribución ni de X ni de Y, tengo acá como una muestra de puntos, y uno dice, a ver, ¿cuánto me da la correlación? Entonces, y me da, fíjense que esto es -3, pero ojo, esto tiene que dar algún número, ok, pero esto es por E a la -16, o sea que esto es casi cero, ¿no? Entonces, si ustedes les preguntan, ¿son X e Y dependientes o independientes? Después se puede probar, pero intuitivamente. Son dependientes porque claramente, claro, una variable aleatoria se calcula como una función de la otra. También se puede probar que hay una dependencia estadística, que es, bueno, haciendo las cuentas, ¿no? Pero, fíjense que acá la correlación me da 0. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay dependencia lineal. Si ustedes calculan la correlación y les da 0, no saben qué responder a partir de eso. O sea, ¿son dependientes o independientes? La verdad que ni idea. Yo lo que te puedo decir es que linealmente no son dependientes, ¿ok? No hay dependencia lineal. Eso es lo que calcula la correlación o la estandarización, que te queda entre -1 y 1, que es el coeficiente de correlación. Te dice, son linealmente, no es álgebra lineal esto, pero son linealmente dependientes en el sentido de que, bueno, hay una dependencia lineal entre ellas. Bueno, si me da 1, muy cercano a 1, diría que tiene un grado alto de dependencia lineal, y si me da más cercano a 0, no. Si me da igual a 0, bueno, no te puedo decir nada. Entonces, respecto a la dependencia o independencia. Bueno, entonces acá, o sea, fíjense que esto es 0,00000, o sea, ahí puede haber un error numérico, o sea, no podemos decir nada. Bueno, entonces es la primera parte, que es, bueno, ¿cómo me está cuantificando la dependencia o independencia este coeficiente, este numerito que le puedo calcular más o menos fácil a las variables aleatorias? Bueno, que haya correlación no tiene que ver con que haya una causalidad. O sea, que haya una correlación no nula, por ejemplo, ese coeficiente de relación me da no nulo, no quiere decir que haya una causalidad. Por ejemplo, acá nosotros encontramos una correlación, ¿no? Bastante cercana a -1, o sea, alta. Decimos, bueno, hay correlación. Buenísimo. ¿Esto implica causalidad? ¿Implica que la dureza del agua causa mortalidad? No, eso no, es otra cosa. Es distinto que causalidad. Acá vemos algunos ejemplos, que básicamente los saqué de Wikipedia. Hay un ejemplo que dice, dormir sin quitarse los zapatos tiene una correlación alta con despertarse con dolor de cabeza. O sea, haces una muestra, te fijas la cantidad de veces que no te sacas los zapatos y la cantidad de veces que te duele la cabeza, y hay una correlación alta entre esas dos variables aleatorias que miden eso. Sí o no, dolor de cabeza, sí, no, o no, quitarse los zapatos. Y uno podría implicar que dormir con zapatos puestos ocasiona levantarse con dolor de cabeza. Y no, esto es falso, ¿no? Como que no tiene nada que ver, no hay que una causa. Por ejemplo, la explicación de esta situación puede darse porque, por ejemplo, dormir con los zapatos puestos puede tener que ver con que te vas borracho a dormir, entonces no te sacaste los zapatos,
y entonces te levantaste con dolor de cabeza, pero no tiene que ver con los zapatos, sino porque con una situación anterior, que es que estabas borracho, ¿no? Entonces, bueno, que haya correlación no quiere decir que haya causalidad. Por ejemplo, bueno, acá hay otro estudio, o sea, esto es un ejemplo de que uno puede sacar esto lo hacen mucho no sé, con medicamentos o con cuestiones medicinales o de cosmética, ¿no? Que haya correlación alta entre un producto y un resultado, en un estudio, no quiere decir que, no sé, ponerte esta crema te causa que tengas la piel de porcelana. No, no tiene nada que ver. Por ejemplo, bueno, acá hay otros ejemplos, pero por ejemplo que dice, cuando aumentan las ventas de helado, las tasas de muerte por ahogamiento también aumentan. Entonces, si nosotros miramos la cantidad de ventas de helado y la tasa de muertes por ahogamiento, nos va a dar puntos que más o menos fitean una recta creciente. Nos da correlación positiva alta. Y eso no quiere decir que el consumo de helado provoque ahogamiento. Y en general lo que pasa es que tanto en verano la gente come helado y se mete a la pileta, entonces la cantidad de ahogamientos por cuestión natural de que hay más gente que se meta a la pileta o al mar, va a aumentar, ¿está bien? Entonces, este tipo de correlaciones la podemos encontrar, hay más graciosas, estos son ejemplos que tienen que ver con estudios, pero también podemos mirar esta página que tiene correlaciones espurias. Y por ejemplo, podemos ver, después se las paso a esta página, que tenemos dos variables aleatorias, o sea, mediciones, y por ejemplo nos dicen, bueno, lo que gasta iOS en ciencia, espacio y tecnología, y la cantidad de suicidios, están altamente correlacionados. Acá les dice la correlación que es 0,99, sin embargo no hay una causa de esto, no hay una causalidad. La cantidad de personas que, bueno, ¿qué es esto? Se ahogaron tirándose a la pileta, y la cantidad de films en los cuales aparece Nicolas Cage, y nos da 0,66, esa correlación alta, pero no hay una causalidad, y ahí había una que era más graciosa, que era, bueno, acá tenemos la cantidad de divorcios y la cantidad de consumo de margarina. Esto no es muerte, están correlacionadas negativamente. Nos tiene que dar, bueno, esto da menos 0,99, debería dar, porque perdón. Cuando dibujamos cuando uno decrece, el otro decrece, o sea, la correlación es positiva, bastante alta, no hay causalidad. Y bueno, acá tenemos un montón, y acá, miren, este era como el que encontré para ustedes, acá hay un montón para scrollear. Bueno, las ganancias por juegos, la cantidad de doctorandos en ciencia de la computación en Estados Unidos, y tiene una correlación de 0,98. Entonces, bueno, ojo con tema causalidad y correlación. Esto se puede usar para argumentar, si uno no sabe qué quiere decir correlación, se puede utilizar para argumentar erróneamente y justificar. Entonces, bueno, esa era la primera parte, como para que se entienda bien qué quiere decir esta cuenta que estamos calculando, y ahora sí vamos a hacer cuentas de verdad. Fue un poco de tiempo. Bueno, entonces ahora arrancamos con las cuentas. ¿Se entendió esto entonces? Bueno, entonces, esta cuestión de la covarianza, para los que les interese, hay un algoritmo que se llama Principal Component Analysis, que lo que hace es tener un montón de datos y te los proyecta en 2 dimensiones. La base de ese algoritmo es calcular correlaciones entre los datos, entre las columnas. Entonces, es un concepto súper interesante cuando uno tiene variables aleatorias, que en el fondo las realizaciones de variables aleatorias son los datos que nosotros tenemos en general, que vamos a analizar la segunda parte de la materia, la parte de estadística. Entonces, cuando uno mira este tema de covarianza y dice, bueno, pero es horrible de calcular, la covarianza entre 2 variables aleatorias es un número que se calcula como la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y.
X e Y son variables aleatorias, entonces la esperanza de X y la esperanza Y se calcula como toda la vida, X por la función de densidad o la función de probabilidad puntual de X, integral o suma según corresponda, lo mismo para Y, pero ¿cómo se hace para calcular la esperanza de X por Y? Bueno, lo mismo, solamente que tenemos que multiplicar X por Y y utilizar la función de densidad conjunta o de probabilidad puntual conjunta, ¿no? Utilizamos acá la conjunta, X por Y por la conjunta, y integramos o sumamos. Entonces es parecido. Y les repaso entonces que el coeficiente de correlación es la covarianza de X por Y, de X, Y, no es X por, es de dos variables aleatorias, dividido el desvío, que esto es la varianza de X, la raíz, o sea, si quieren, el desvío, ¿no? Es la raíz de la varianza de X, la raíz de la varianza de Y. Y esto como que lo estandariza, y esto siempre está entre -1 y 1, como para entender un poco la escala. Bueno, y cuando uno quiere calcular concretamente la covarianza, bueno, puede hacer la cuenta si tiene X o Y, y a veces, en lugar de calcularla así, podemos usar algunas propiedades. Por ejemplo, si calculamos la covarianza entre una variable aleatoria X y una que es una constante, estos serían como propiedades. Vieron que la esperanza y la varianza tienen propiedades. Bueno, la covarianza también tiene propiedades que pueden agilizarnos a veces las cuentas. Esto da 0. Otra propiedad es que piensen a la covarianza como si fuera un producto interno entre las dos variables aleatorias X e Y. No sé si se acuerdan, pero lo que pasa cuando uno tiene productos internos es que de alguna manera tiene una noción como de geometría entre los datos, y puedo calcular ángulos entre los datos. Entonces, de alguna manera, la covarianza me da una especie de ángulo entre X e Y. ¿Está bien? Bueno, en realidad me da el coseno del ángulo entre X e Y, pero está hablando del ángulo que uno puede armar entre X e Y. Entonces, tiene la covarianza tiene las propiedades de un producto interno. Por ejemplo, que es simétrico. Esto se puede ver igual acá en la fórmula. Y también que es como bilineal, ¿no? Si yo tengo acá A por X más B por Y contra Z, ¿no? Producto interno, lo que hace es como, bueno, acá es como que agrupo de todas las maneras posibles. O sea, que acá separo la suma y saco las constantes. Esto me da A por la covarianza entre X y Z, más la B sale afuera, por la covarianza de Y, Z. Bueno, y la última es que si yo calculo la covarianza entre X y X, lo que me da es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado, así que es la varianza de X. Que sería, es como cuando uno hace producto interno entre X y le da la norma al cuadrado, ¿no? Esto es lo mismo, la varianza sería como la norma al cuadrado, y la covarianza es, bueno, producto interno entre él mismo. Entonces, la raíz de la covarianza, que es, me daría como la raíz de la varianza, que es, lo podemos agregar acá, la raíz de la covarianza entre X y X, me daría como la raíz de la varianza, que es el coeficiente, perdón, el desvío, que sería como una especie de norma de X. Bueno, o sea que en el fondo estamos mirando geométricamente a X e Y, estamos tratando de ver si forman una recta o no. Bueno. Y, bueno, y hay una propiedad que era, bueno, que tiene que ver con la dependencia o independencia, ¿no? Que si la correlación me da distinta de 0, entonces puedo decir que son dependientes, ¿no? Y esto está bueno para decir si dos variables aleatorias son dependientes o independientes sin tener que, son dependientes linealmente, ¿no? Sin tener que hacer cuenta formal de dependencia e independencia. Bueno, entonces la manera más fácil de probar independencia era escribiendo a las dos variables aleatorias como la función conjunta, de la densidad conjunta como multiplicación de las dos densidades marginales,
o en el caso de discretas, de las probabilidades puntuales. Y eso es la manera más fácil de probar independencia. Y la manera más fácil de calcular, de probar dependencia, es, porque quizá vos vieron que si ustedes querían escribir a la función de densidad como producto separado de las dos, quizá a uno no le sale, pero no quiere decir que no se pueda, sino que a mí no me salió. Entonces, si vos querés probar que son dependientes, calculás la correlación, si te da distinto de cero, son dependientes. Bueno. Entonces es una manera copada de probar dependencia. Y para probar independencia no sirve, pero lo que podemos hacer es eso, tratar de escribir a la conjunta como producto separado de X con Y, de dos marginales. Bueno. Bien, entonces ahora entrar en calor, vamos a hacer algunas cuentas con esto, como para después aplicarlo en algún problema. Entonces acá básicamente es aplicar las propiedades como para ponernos cancheros con la cuenta. Entonces el primer inciso, bueno, acá tenemos variables aleatorias X e Y independientes. Ya me dice que son independientes, lo vamos a usar en la cuenta. Y entonces, bueno, nos dicen los datos de las varianzas de cada una, nada más, y después tenemos que hacer esta cuenta de la covarianza de 2x menos 4y, y después de x más y. Entonces, ¿cómo se hace esta cuenta? Acá vamos a practicar las propiedades x más y. Entonces tenemos, bueno, es bilineal, o sea, salen los escalares y uno separa restas y separa suma. Entonces acá serían todas las posibles combinaciones que puedo hacer. O sea, tengo el 2x con x, 2x con y, menos 4x con x, menos 4x con y. Entonces me quedan, salen los constantes, 2, covarianza de x, x, que sería este con este. Después, 2x con y, más 2 covarianzas de x con y, que sería este con este, ¿no? Después tenemos 4x con x, sale la constante, menos 4 covarianza de x con x, y me falta la última que es menos 4 covarianza de x con y. Ah, hice todo mal. Oh. Era que si no lo tienes, porque no resta, ¿no? Bueno, entonces, a ver. Covarianza y con x, no me equivoqué tanto, no arrastré tanto, ahí, con y, y ahora menos 4 y con y, ¿no? Menos 4 covarianza, ay, nunca llego a y con y. Bueno, me salí de la hoja. Bueno, ahora sí, ¿no? Chequenme. Y entonces ahora esto es covarianza de 2, varianza de x, más 2, bueno, acá como era simétrica, covarianza de x con y con x es lo mismo, me queda menos 2, covarianza de x con y, menos 4, la varianza de y. Bueno, ¿tenemos la varianza de x? Sí, 4. ¿Tenemos la varianza de... Uy, ¿qué hice? ¿Tenemos la varianza de y? Sí, 1. ¿Tenemos la covarianza de x con y? Sí. ¿Cuánto da? A ver si ahí me estuvo prestando atención. 0, muy bien. ¿Por qué? Porque la covarianza está relacionada con la, o sea, está sí, relacionada con la relación lineal. Si son independientes, ¿están relacionados? O sea, ¿hay dependencia lineal? No, porque no hay dependencia, entonces lineal tampoco. Entonces todo a 0. Entonces me queda 4, bueno, 2 por 4 menos 4, me queda 4. Bueno, cuenta. Bien. Bueno, para practicar. Después, que si queremos calcular algún coeficiente de, por ejemplo, de correlación, por ejemplo este, vamos a hacer el B, hay que calcular el coeficiente de correlación entre x y z, donde z es una señora que es 2x menos y. Bueno, entonces la definición es la covarianza entre x y z dividido
el desvío de X, el desvío de Y. Perdón, ¿no? Quizás los estoy aburriendo un poco, pero quería asegurarme de que supieran hacer las cuentas. Porque está buena la idea, pero después uno hace la cuenta y bueno, se traba. Entonces, numerador. Acá Y, señora, no. Z. No inventé. Última clase, buena letra. Bueno, covarianza de XZ es covarianza de, bueno, la Z era 2X menos Y, misma situación que antes, es la covarianza, 2 veces la covarianza de X con X. Quiero ver si tengo más lugar. No. Tengo que achicarme. Wow. Bueno, no me va a entrar. Entonces acá, 2 covarianza de X con X menos covarianza de X con Y. Entonces, de nuevo, acá me da 2 veces la varianza, porque esta covarianza de X con X de la varianza, y la covarianza entre X con Y, como eran independientes, da 0. Así que me da 2 veces la varianza, que me da 8. Bueno, entonces esto da 8. Bien. Ahora, si quiero calcular el desvío estándar, esto está bueno, tengo que calcular la raíz de la varianza de X. Bueno, el desvío de X es la raíz de la varianza de X. Vamos a escribirle B de X, que la tenemos. Que no me acuerdo cuánto. Bueno, me da la raíz de 4 es 2. ¿Está bien? Y ahora, por último, si queremos calcular el desvío de Z, es la raíz de la varianza. Bueno, entonces vamos a calcularla al cuadrado, porque es la raíz de la varianza de Z. Y ahora hay que calcular la varianza de Z. La varianza de Z es la varianza de 2X menos Y. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos, o sea, tema varianza, cómo se para esto? Piensen que esto es como hacer la correlación de 2X menos Y con 2X menos Y, así que no es que sale un 2, para que lo piensen. Esto sería como la covarianza de 2X menos Y con 2X menos Y. Está bien, entonces sale, si hago X con X, esto me da, después vamos a ver que se puede hacer más rápido, ¿no? Pero esto da 2 al cuadrado por, lo voy a hacer más rápido, ¿no? Este con este me da 2X con 2X, me da 4, que se multiplican, salen afuera, la covarianza de X con X, que es la varianza de X. O sea que como que el 2 salió al cuadrado. Salió acá al cuadrado. Bueno, después hacemos Y con Y, entonces me da menos, con menos la covarianza de Y con Y, que es la varianza de Y. O sea que el menos también sale al cuadrado. O sea, las constantes salen al cuadrado. 2 sale al cuadrado y el menos 1 sale al cuadrado. Así que me queda más. O sea, más el menos 1 al cuadrado, varianza de Y. ¿Está bien? Bueno. Y después, ¿qué pasa? Están las combinadas, ¿no? Que sería 2 por X con menos Y o menos Y con 2X. O sea que me queda lo mismo, porque las 2 veces es menos 2, ¿no? 2 con el menos o menos con el 2, y la covarianza de X con Y. Y que, bueno, como son independientes, esto me da 0. Entonces, esto para que se lo acuerden para más adelante, porque esto va a aparecer 1000 veces. Cuando tienen que calcular, o sea, es re importante cómo sacar para afuera y cómo usar la linealidad. Para la covarianza tienen esto de bilinealidad, que es como que es lineal en cada coordenada, ¿no? Entonces van saliendo de cada coordenada y hacemos todas las combinaciones. Ahora, la varianza no es lineal, separa restas o sumas, pero las constantes salen al cuadrado, o sea, no es lineal, ¿no? Entonces sale al cuadrado, sale el 2 al cuadrado, sale el menos 1 al cuadrado. Si son independientes, es como que tenemos una linealidad trucha, que sería, separo acá la suma, la resta, y las constantes salen al cuadrado. Es lo único, es como lineal, pero que salen las constantes al cuadrado. Pero solamente si son independientes, si no, no, hay que restarle esta covarianza. O, bueno, sumarle la covarianza entre las dos, un múltiplo de la covarianza. Por eso,
nada, o cuidado con cómo separan bueno, cómo separan la suma, resta de variables, de varianza de variables aleatorias. Habiendo dicho esto, tenemos los datos. Este era, bueno, no me acuerdo, 4 creo que era, y este era 1, así que me queda 16 más 1, 17. Y entonces, esto es el desvío al cuadrado, o sea, la varianza. Entonces el desvío me da la raíz de 17, y si venimos acá hay que usarla. Esto y esto. Bueno, cuenta, ¿no? Esto es aburrido. 2 raíz de 17, o sea, me da 4 dividido a raíz de 17. Nada, cuenta, no importa. Me da este coeficiente de correlación. Podemos calcular si es cercano a 0 o a menos 1 a 1, y nos da una idea de la pendiente de la recta. Bueno, para el último no tengo más lugar, se lo puedo dejar de ejercicio. El último se los dejo de ejercicio, el C. Les digo cuánto da, que no sé si lo tengo. Hay que calcular en el C, a ver si les sale. Háganlo de ejercicio y les dejo la respuesta. Ejercicio. Hay que calcular la varianza x por y, y nos dicen la esperanza x cuadrado y la esperanza y al cuadrado como dato. Y como truquísimo para calcular la varianza x por y, que uno dice, bueno, pero ¿cómo es la varianza x por y? Y bueno, ¿te acordás que la varianza es como una covarianza doble? Bueno, hace eso. Esta es la idea, truco, ¿no? ¿Cómo hago para calcular la varianza x por y? No hay fórmula, sí hay fórmula, es la covarianza, y la covarianza la puedes calcular lo que quieras. Entonces uso, esta es la sugerencia, usar esto. Y la respuesta da, usen eso, mismo de lo que hicimos antes, me da 5. Háganlo, a ver si les da, a ver si aprendieron este tipo de truquillos. Son trucos algebraicos, aritméticos, no, pero está bueno saberlos, ¿no? Y después se van a usar bastante. Bueno, segunda parte. Ahora sí, un ejercicio. Entonces, este ejercicio está inspirado en el boom de la cerveza artesanal, que ahora un poco decayó, pero bueno. Bueno, y también en esta escena de Los Simpsons. Bueno, entonces, que yo siento que como que en Palermo te pasa esto, vos pides un café y te dan cerveza artesanal, por más que no la hayas pedido. Bueno, entonces dice, la cantidad de cerveza artesanal en cientos de litros que tiene un barril al principio del día en una de las cervecerías artesanales de Palermo es una variable aleatoria X, punto. De esa variable aleatoria X hay una cantidad aleatoria Y que se vende durante el día. ¿No? Entonces vos tenés un barril, a ver, bueno, esto va a ser medio malo. Tenemos un barril, entonces hay un barril que está lleno de cerveza. Bueno, no totalmente lleno, hay un barril que tiene muchos litros, y del cual hay una cantidad aleatoria y que se vende. O sea, la cantidad de cerveza que tiene es una variable aleatoria X. Y después de lo que se vende, o sea, lo que baja, es una variable aleatoria Y, ¿está bien? Esta parte que es la que se vende. Obviamente siempre Y es menor o igual que X, ¿no? Se pueden quedar sin cerveza, pero siempre lo que se vende es menor o igual que lo que lograron, o sea, lo que tienen en cada día, que es una variable aleatoria, y me da la función de densidad conjunta, que tiene unas indicadoras. Me dice que X está entre 0 y 1, que es, bueno, cuánto está llena el barril, y después y después tenemos que Y es lo que se vende, siempre está entre 0 y X, por eso tenemos la indicadora, Y siempre está entre 0 y X, o sea, X es lo que tenés en el barril, y para cada X, Y va a estar entre 0 y X. ¿Sí? Y bueno, multiplicado por 2 como para que esto sea una densidad. Bueno, buenísimo. Entonces tenemos una función. Y acá podemos estudiar un montón de cosas, pero lo que vamos a estudiar hoy es a ver si son dependientes o independientes. ¿Cuál sería la conjetura? ¿Son dependientes o independientes? Las variables aleatorias X e Y.
son dependientes, ahora hay que probarlo. Una manera de probarlo es viendo que la covarianza da distinto de 0. Entonces vamos a calcular la covarianza. ¿Está bien? Vamos a calcular la covarianza de x e y no va a ser tan fácil. Porque hay que hacer la cuenta, no tenemos los datos como en el caso anterior. Entonces, vamos a repasar la función de densidad conjunta. Teníamos que fxy es 2 por la indicadora entre 0 y x de y, o sea, y es menor que x y mayor que 0, que es lo que se vende, mayor o igual que 0, y después x, que es el nivel del barril, está entre 0 y 1. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esta cuenta? Bueno, vamos a escribir la fórmula. Primero, despacito, sin desesperarse, tenemos la esperanza de x por y, menos la esperanza de x, por la esperanza de y. Si no se la acuerdan, es como la definición de la varianza, pero sin cuadrado. Es como las dos son distintas a priori. Bueno, ¿cómo se calcula? Uno por uno. ¿Cómo se calcula la esperanza de x? Era, bueno, tenés que, ya lo sabemos de antes, es x por la función de densidad marginal. En este caso sería de x. La esperanza de y es la misma, pero para y, integrar, y la esperanza de x por y, que es una multiplicación, esto sería como h de x, y, es una función de las variables aleatorias x e y, esto es h de x, y, bueno, esto es, no sé, creo que calculo la esperanza de una función de varias variables aleatorias, lo que tengo que hacer es integrar, bueno, en R2 en este caso, porque tengo dos, x por y, que es literalmente, si acá tuviera x por logaritmo de y, x por logaritmo de y, pongo acá, por la conjunta. ¿No? Y acá hay que decir el orden de integración y todo eso. Entonces, para calcular cada una de estos números, hay que hacer estas tres cuentas. Bueno, empecemos por la que parece más fácil, que yo digo, no sé, es esta. ¿Por qué? Porque a priori, como tengo la conjunta, las marginales no las tengo, hay que calcularlas, ¿no? ¿Cómo se calculaban las marginales? Fx era integrar la conjunta, perdón, doble no, integrar la conjunta en y. ¿No? X está fijo, integro en y. Y esta, ¿cómo la calculo? Hay que hacer más cuentas todavía. Como que hay que hacer esta integral, pero antes hay que hacer esta, entonces es larguito. Bueno, esta es la integral fxy. Integro respecto de, bueno, esto depende de x e y, pero integro respecto de x, o sea que esta depende de dos variables, pero como integro respecto de x, me sobrevive sobre la y la pienso como constante y se me transforma en una función de y. Bueno, eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Bueno, vamos a empezar a hacer cuentas. Bien, bueno, entonces, vamos a calcular primero la esperanza de x por y. Entonces, integramos en R2, todavía no sabemos el orden, x por y por la función de densidad conjunta. Indicadora de 0 a 1, esto depende de y, o sea, la variable es y, y esta es la variable es x. De x, de y, todo junto. Bueno, entonces, acá hay que ordenarse y decir qué me conviene integrar primero, qué me conviene integrar después. Acá integramos respecto de una variable y después respecto de la otra, ¿no? Como integrar en R y en R. Bueno, ¿no? Como que dos integrales, la integral doble es como dos integrales simples. Entonces, hay que hacerlos en algún orden. Fíjense que siempre lo que uno tiene que tratar de hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que está dependiendo del otro y qué es lo que no está dependiendo de nada? Acá identificamos esta hermosa indicadora, que depende solo de x, y acá tenemos x por y, bueno, esto lo podemos sacar afuera. Entonces, yo lo que digo es que si uno sabe x, puede integrar esto y esto, ¿no? Y estos serían como... pero, a ver, esperen, ¿estoy diciendo bien?
Claro, pero acá tenemos X que no lo podemos sacar y tenemos una Y, ¿no? Entonces, si eligiéramos X, decimos, esto perfecto, pero no había visto esta Y. Esta Y, si sabes X, la podés integrar, pero si no sabes X, no. ¿No? Entonces, empecemos al revés. Si vos supieras X, o sea, si vos supieras Y, esto lo puedes, bueno, no te importa, pues no depende de Y, esto lo puedes integrar, ¿ok? Y esto como que si sabes Y no te sirve, porque tenés que saber X, porque este es el borde del indicador. En cambio, si supieras X, fíjate que esta la puedes integrar. Esta, bueno, también la puedes integrar respecto de Y, y X, bueno, si lo sabes, lo puedes sacar afuera. Entonces lo que digo, es un poco trucos de análisis 1, pero lo que vamos a hacer es decir, bueno, primero lo escribí todo junto, pero voy a agrupar X por la indicadora entre 0 y 1 de X, por, esperen, que me quedó feo, por Y, bueno, el 2, está el 2, no sé, en algún lado, por Y, por la indicadora de 0x de Y, y acá voy a empezar, voy a integrar primero respecto de Y, y después respecto de X. Entonces acá es como que sabes X en esta parte de acá adentro y integrar respecto de Y. Entonces si sabes X, lo sacás afuera. Todo esto puede volar afuera. Esto no depende de Y. ¿No? Lo que estamos haciendo es integrar respecto de Y. Entonces como no depende de Y, a ver, lo mejor. No depende de Y, va para afuera. Entonces esto es igual a la integral, bueno, la primera, 2x indicadora entre 0 y 1 de x, y ahora integramos respecto de y, esto de x, ok, buenísimo, y ahora integramos respecto de y, la que depende de y, que es y por la indicadora entre 0 y x de y. Bueno, entonces, ¿cómo se integra esto? La indicadora me dice cuáles son los bordes de integración, está entre 0 y x, así que esto es la integral en R de 2x, la indicadora de 0 a 1, x por, y ahora tengo que multiplicar por la integral entre 0 y x de y, de y. Y esto es y al cuadrado sobre 2, evaluado en x y en 0, ¿no? Bueno, una cosa también que podemos hacer acá es ya darnos cuenta que la x, como tengo esta indicadora, va entre 0 y 1, así que ya la podemos escribir entre 0 y 1, ¿no? Por esta indicadora, 2x, podemos sacar después el 2 afuera, y esto me queda, y o sea, la integral de y es y al cuadrado sobre 2, ¿no? Y está evaluado en x y en 0 de x. Entonces esto me queda la integral, bueno, entre 0 y 1, de 2 por x al cuadrado sobre 2, ¿no? De x, entonces esto se va, bueno, acá es un poco aburrido, esto me queda x al cubo, entonces me queda x a la cuarta sobre 4, evaluado en 1 y en 0, y esto me da un cuarto, dando por un cuarto. Bueno, cuestión que me dio esto. La esperanza de x por y es un número. Bueno, quizás alguna cuenta les dejo de tarea, pero son todas parecidas. Ahí vamos a calcular alguna de las esperanzas. Hay una que es más fácil que la otra, así que vamos a hacerla más difícil. Vamos a calcular la esperanza de y. Les prometo que son análogas, pero hay una que es más fácil que la otra. Porque justamente hay como una especie de orden natural entre las variables. Uno primero sabe x y después y es menor o igual que x. Bueno, entonces, vamos a calcular la esperanza de y, ¿no? Que es la integral en R de y por f sub i, la marginal en y, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces ahora queremos calcular esta. Entonces, vamos a calcularla. Díganme si se confundieron en algo, o si no se entendió. Entonces esto es, ¿cómo hacemos la FI? Bueno, hay que pensarle la I como fijo, y entonces integro la conjunta común,
sin multiplicar por nada, respecto de x. Entonces, acá y está fijo, entonces esta integral va a ser la integral en R de, y creo que me dejé poco espacio para todo, por, a ver, no, esperen, ¿no es esto? No es, ¿cómo era la función? Era 2, la conjunta, integral entre 0 y x, de y, integral, perdón, indicador entre 0 y 1 de x. Y como quiero calcular la marginal en y, integro en x, ¿no? Entonces, ven que como que las dos dependen de x, pero como que ¿cómo hago para integrar esto, no? Como que bueno, acá tengo x entre qué y qué va, acá va entre 0 y 1, pero después la y va entre 0 y x, o sea, como que y está fijo, pero tiene que ir entre 0 y x, pero ¿qué x? No sé, porque acá recorre cualquier valor entre 0 y 1, entonces no es tan como, ¿no? Si hacen la otra, si calculan vamos a dejar acá, si calculan la fx, la marginal en x, que este está fijo, entonces lo que tienen que hacer es integrar en R, sería 2 por esta indicadora entre 0 y x de y, indicadora de 0, 1 de x de y. Entonces acá fíjense que x está fijo, entonces esto está fijo, porque para cada x, bueno, esto vale 0. Esto es como una constante, ¿no? Porque si x está fijo, x vale 1 esto, si está entre 0 y 1 x, y 0 si no. Y acá este x está fijo, entonces en el fondo tenemos que integrar, esto vale 1 si estoy entre 0 y x, o 0 si no, así que acá le pondría 0 y x entre los bordes de integración, ¿no? Estoy integrando 2 entre 0 y x. Es como que ven que este es más fácil, se dan cuenta que este es más fácil, porque si este está fijo, este x es el borde de integración y ya, ¿no? ¿Se ve? Esto es una constante, ¿sí? Entonces este es más fácil. Esta se las dejo de tarea, si la quieren calcular. A ver, esperen que les digo cuánto da, no sé si lo hice, sí. Este es más fácil. Y esta da 2x, porque sale este 2, sale bueno, esta indicadora sale acá, y me queda 2x la indicadora de x entre 0 y 1, porque obviamente, bueno, x tiene que estar entre 0 y 1. Este es más fácil. Esta nos va a servir para calcular la esperanza de y, que es x por fx. Bueno. Ahora, ¿esto cómo hacemos? ¿No? Porque después hacemos la cuenta y la esperanza de y es fácil. Entonces, o sea, una vez que tenemos esto, hay que integrar una vez más y ya está. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, está el tema este de reescribir un poco este dominio de integración. O sea, nosotros tenemos que x este es x, está entre 0 y 1, y después, para cada valorcito de x, este sería cada valorcito de x, este de acá, y va entre 0 y x. O sea, si esto es y, no, acá, y va entre 0 y x. O sea, que tenemos la recta y que sería esto sería x en general, esto es y en general, y va entre 0 y x, ¿no? Para cada valorcito. Pasa que, bueno, acá y va entre, esto es y, ¿no? Va entre 0 y x, va acá. Entonces, pero ahora queremos mirarlo al revés, queremos mirarlo como dado vuelta, queremos nosotros sabiendo y, entre qué y qué va x, pues nosotros ahora sabemos y, esto es lo que sé y, no es que sé x. Acá, sabiendo x, ¿qué es lo que pasa con y? Y bueno, y va entre 0 y x, buenísimo. Ahora, sabiendo y, esto se puede escribir como que, bueno, y a priori va entre 0 y 1, ¿no? Porque bueno, si aquí va entre 0 y 1, y también acá va entre 0 y 1, en la parte del final, ¿no? Y después, sabiendo y, vamos a hacerlo acá el dibujito, sabiendo y, x va entre y 1, ¿no? Sabiendo y, x va entre y 1. Entonces,
A ver, yo lo puedo reescribir esto. ¿Se ve? Díganme. Entonces, esto se puede escribir como, o sea, estos dos indicadores es como que las voy a dar vuelta. Voy a decir, la voy a escribir de otra manera. Estas dos indicadoras lo que me dan es esto pintadito del triangulito. Entonces, el 2 está ahí como solito, pobre, bueno, no hace nada. Entonces, uno puede decir, sabiendo, bueno, y entre qué va, entre 0 y 1. Y x, si vos sabés si x va entre y 1, ¿no? Porque acá y x es la recta y igual a x, ¿no? Entonces esto es lo mismo que x va entre y 1. Y tiene sentido, ¿no? Porque si vos vendiste y, lo que tienes en el barril tiene que estar entre eso que vendiste y 1. Bueno, de x. Y ahora tenemos la situación así fácil que teníamos en el otro caso, que si nosotros sabemos si, bueno, esto es constante, y esto, si sabemos si, esto es el borde de integración, es integrar entre y 1, x. Entonces esto me da, sacamos el 2, integral entre 0 y 1 de y, indicador entre 0 y 1 de y, y ahora la integral de esta, ¿no? Que es 1, es como, bueno, es la integral entre y 1, 1 de x, ¿se entiende? Porque esta función vale 1, si estoy entre y 1. Entonces esto me queda 2 por indicador entre 0 y 1, por la integral, bueno, de 1, esto me da 1 menos y. ¿Está bien? Esta entonces es la función de densidad marginal de y esta es la de x. Y eso nos va a servir para calcular esta esperanza. Y esta esperanza es la integral de x por esta. Esto es una cuenta, fíjense que es una cuenta fácil, ¿no? Porque es y por 2 por 1 menos y entre 0 y 1 estoy integrando. Entonces es como integrar 2 por y por 1 menos y entre 0 y 1. Esto es una cuenta fácil que me da, o sea, una integral fácil comparada con las otras. Es una integral simple, tonta, no hay doble acá. Es una simple que depende solo de y. Entonces les cuento cuánto da. Este me da 2/3. Entonces esta era como la más difícil. Después, esta les va a servir para calcular la esperanza de I. Esperen que a ver si hago un poquito más de lugar. No sé por qué me dejó tan poco lugar. Si quieren calcular la esperanza de I, bueno, esperen, a ver, un minuto. Tengo que hacer malabares siempre. Ahí está, bueno, este lo borramos, chao. Y ahora les digo cuánto da la esperanza de X, que sería hacer X por la función de densidad marginal de X. Entonces tenemos esto. Bueno, y ahora, si queremos calcular la esperanza de X, es la integral de X en R por la función marginal de X, de X, y esto es, bueno, acá usamos este asterisquito de nuevo, acá, este es más fácil, hay que integrar esto, X por 2X entre 0 y 1, también es re fácil, esa, entonces esta nos da 2/3. O sea, esta realmente es, a ver, ¿me dan los 2/3? Ah, sí, porque hay una simetría, entonces me dan 2/3. Me dan las 2/3. Entonces, poniendo en limpio, teníamos que la covarianza era la esperanza de X por Y, era la esperanza de X por la esperanza de Y. Calculamos la esperanza de X por Y con la fórmula, integrando X por Y por la conjunta. La esperanza de X necesita la marginal, la calculamos. La esperanza de Y de X necesita las marginales, las calculamos. ¿Está bien? Bueno, entonces nos dieron 2/3 y 1/4. Entonces nos da 1/4, esto hay que ver, la cuenta. Entonces acá es 1/4 menos 2/3 al cuadrado, justo, nos dio justo. Esto es distinto de 0, ¿no? Entonces, en la parte B, que nos pregunta, ¿qué puede decirse respecto de la dependencia o de la independencia? Y bueno, no son independientes. ¿Por qué? Porque la covarianza me dio distinto de 0, o sea, hay un grado de relación lineal. Entonces esto implica
que no son independientes. En el B, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y de paso hicimos un montón de cuentas que sirven. ¿Se entendió? No, claro, o sea, tiene que ser 0. En el caso que les mostré de... claro, si da 0, entonces no son independientes, pero si da 0, no se puede decir nada. En este caso estamos calculando concretamente, por más que esté cerca de 0, si es distinto de 0, no son independientes. A menos que, o sea, si lo haces con la compu y te da muy cercano a 0, puede haber una aproximación numérica, error no de punto flotante, entonces ahí no podés decir porque es distinto de 0, porque el 0 que es en la computadora, ¿no? Pero en este caso estamos calculándolo concretamente, exactamente, así que distinto de 0 no son independientes. Bueno, último ejercicio, que es sobre, un problema sobre las elecciones en Estados Unidos. Según encuestas sobre las elecciones 2020 en Estados Unidos, se obtienen las siguientes probabilidades de voto de los candidatos presidenciales que tenemos: Donald Trump, Joe Biden, y después Howie Hawkins. A estos tienen como que no son tan conocidos. Joe Jorgensen y el rapero, ¿se acuerdan que, no sé, apareció? No sé si, si se va a postular al final o no, pero está peleado entre Trump y Biden. Cuestión que estas serían como la probabilidad de voto, que más o menos ahora en las encuestas se está dando, la probabilidad de que si vos agarras un ciudadano estadounidense cualquiera, la probabilidad de que vota Trump es 0,42, Biden 0,53, Hawkins 0,01, Jorgensen 0,015 y West 0,025. Esto todo suma 1, si no me equivoco. Bueno. Bien, pregunta. Vos agarrás 10 ciudadanos estadounidenses y le preguntás a quién van a votar ellos. Y se supone, acá no sé qué dice, supone que sus decisiones son independientes. O sea, vos agarrás y la decisión, lo que decida uno, les preguntás en privado a cada uno, son independientes. Pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos voten a Trump, 3 de ellos voten a Biden, 1 vote a Howie Hawkins, 1 a Joe Jorgensen y 2 a Kanye West? Nada, como que estos son los 10 y te dice, se dividen entre 3, 3, 1, 1 y 2, ¿no? La lista de los 5. O que 5 voten a Trump y 5 voten a Joe Biden, o que 9 voten a Trump y el restante vote al que se le cante. No, bueno, cuestión. ¿Cómo pensamos todas estas cosas, no? Fíjense que estamos como trabajando inconscientemente, ahora las vamos a escribir conscientemente, estamos trabajando con muchas variables aleatorias al mismo tiempo, que es, nosotros tenemos 10 personas y le estamos preguntando a quién votan y estamos contando cuántos votan a cada uno, ¿no? Entonces es como que tendríamos 5 variables aleatorias. Tenemos X1 es cantidad de votos de los 5, ¿no? A Trump. X2 sería cantidad de votos a Joe Biden. X3, cantidad de votos bueno, me va a estar toda la hoja escribiendo esto, a Hawkins. Bueno, no sé qué escribí. Hawkins. Este apellido. X4, la cantidad de votos, dentro de los 10, ¿no? A Jorgensen. Y X5 igual a la cantidad de votos a West. Dentro de los 10, entonces, estas están relacionadas, ¿no? Porque si vos decís, bueno, si vos le preguntas, ¿no? Si X1 vale 10, las demás ya valen 0. No es que pueden valer lo que se les cante entre 0 y 10 cada una. O por ejemplo, si Trump vale 5 y Biden vale 5, entonces X3, X4, X5 valen 0, porque entre todas suman 10. Entonces, en el fondo, no son independientes estas variables aleatorias, ¿está bien? Entonces, nosotros lo que podemos considerar es el vectorio aleatorio, que sería de las preguntas que le hicimos a esas 10 personas,
cuántos votaron a cada uno. Pero entonces acá tenemos un vector aleatorio y cada variable aleatoria es cuántos votos hay a cada uno, de entre esos 10 de esas 10 preguntas, y este vector aleatorio tiene como una distribución que, a ver quién se arriesga a ver cuánto da, es una conocida, como la distribución conocida de los vectores aleatorios, es la multinomial. La multinomial que tiene 10, que este sería el n, las repeticiones, y después tenemos las probabilidades o sea, en general la multinomial es n, p1, p2, p3, p4, p5 en este caso, ¿no? Bueno, n sería la cantidad de repeticiones y p1 hasta p5 serían las opciones, ¿no? Los posibles resultados. Acá tenemos las repeticiones y después tenemos lo de la tabla, 0,42, 0, bueno, a ver, tengo que buscar, 0,53, bueno, vamos a hacer así. Vamos a llamar esto P1, P2, P3, P4, P5. Entonces acá tenemos P1, P2, P3, P4, P5. Entonces, N no tiene que ver con ese 5, ¿no? N es sería como una generalización de la binomial. Vos lo que tenés es un experimento, ¿no? Y hacer N repeticiones, que sería, experimento es vos, a quién vas a votar, vos a quién vas a votar, etc. Son 10. Bueno. Ahora, en la binomial lo que pasa es que tenías éxito o fracaso. Si vos preguntaras, votar a Trump, no votar a Trump, eso es P1, 1 menos P1, ¿está bien? Tenés 2 posibles resultados. Ahora tenés 5 posibles resultados. Entonces se llama multinomial, porque vos si tenés 5, o sea, acá hay 5 resultados de cada experimento independiente, ¿no? Entonces vos repetís el experimento y no preguntás éxito, o sea, votás o no votás a Trump, votás o no votás 10 veces, sino que tenés 5 posibles resultados, no 2, éxito o fracaso. Entonces, en ese caso, si miramos esta distribución así conjunta de todas las variables aleatorias, que no son independientes, o sea, no es multiplicarla de cada una, porque cada una, bueno, restringe a las demás. Bueno, entonces esto se llama multinomial. Y lo que sí sabemos es que si nosotros calculamos las marginales, esto tiene una cuenta, ahora la vamos a ver, pero las marginales sí son binomiales. Entonces, a ver, la fórmula de la probabilidad de que x1, x2, x3, en este caso x4, x5, valga, por ejemplo, K1, K2, K3, K4, que es la cantidad de veces que cada uno votó, ¿no? Que dice que va a votar. Entonces acá lo que sabemos es que K1 más K2 más K3 más K4 más K5 tiene que valer 10, el N. N las repeticiones. Y lo que tenemos que ver también es que obviamente KI, que sería, bueno, cuántos dijeron que van a votar a cada uno, tiene que estar entre 0 y 10, ¿no? Que también, bueno, no puede ser más grande que 10, o sea, no pueden ser negativos ni ser más grande que 10. Y acá hay una fórmula, no sé si la acuerdan, que se puede deducir, ¿no? Porque es, bueno, si K1 van a votar al primero, entonces tienes que elegir de los N K1, y después de los restantes tenés que elegir K2, y de los restantes tenés que elegir K3 y demás, ¿no? Para completar los N, cuántos votan a cada uno y todas las combinaciones posibles. Entonces, la fórmula, no quiero ahora hacer la deducción para no estirar mucho, pero esto nos da, bueno, el n factorial, que sería acá en 10 factorial, dividido, y acá lo vamos a dividir por K1, K2, creo que le habían puesto X, pero bueno, todos factoriales. K1 factorial, esta es la multiplicación de muchos combinatorios. Y obviamente después, si hay K1 que van a votar al primero, entonces sería la probabilidad 1 a la K1, ¿no? Porque después, si hay K2 que van a votar al segundo, P2 a la K2, bueno, probabilidad 3 a la K3, probabilidad 4 a la K4,
probabilidad 5 de la K5. Para n igual a 2, esto es una binomial. Bueno. Después, bueno, y lo que sabemos es que las marginales, o sea, esto es discreta, ¿no? Esto es discreta porque es, bueno, la probabilidad de, o sea, acá la cantidad de veces que votan a cada uno, que dicen que van a votar a cada uno, son números discretos entre 0 y 10, y si vemos las marginales, x, y son binomiales, n, pi. Bueno. Entonces es una multinomial, es una generalización de la binomial, solamente que repetís un experimento y no tiene 2 resultados, éxito o fracaso, sino tiene, bueno, muchos resultados, en este caso 5 resultados. Pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 voten a Trump, 3 voten a Biden, 1 al tercero, 1 al cuarto, 2 al quinto? Entonces sería la probabilidad de que x1 igual a, no me acuerdo ya, 3. x2 igual a 3. x3 igual a 1, x4 igual a 1, x5 igual a 2. Entonces acá me están preguntando la conjunta evaluada en 3, 3, 1, 1, 2. ¿Está bien? Esto es lo mismo que la función de probabilidad conjunta. Acá lo que estamos trabajando es no con un vector aleatorio de 2 variables aleatorias, sino de muchas, de 5. Y acá está evaluado en 3, 3, 1, 1, 2. ¿Qué tengo que hacer? Usar la fórmula 10 factorial dividido 3 factorial, 3 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 2 factorial. Esto es lo mismo, y bueno, hay que multiplicar las probabilidades. P1, que la tenemos anotada, ¿no? Al cubo, P2 al cubo, P3 a la 1, P4 a la 1, P5 al cuadrado. Esto suma 10. Y esto me da, yo hice la cuenta, ¿no? Estas P sub i las tenemos, son las de la tabla, les digo, que pueden chequear. Esto me da chiquito, nada, un número, 0,00052. Bueno, porque le estoy pidiendo que justo valgan, hay un montón de combinaciones posibles, ¿se entiende? En que cuántos van a votar a cada uno, tengo que hacer todas las posibles combinaciones de de repartir 10 votos entre todos estos candidatos, entonces bueno, justo pegarle a esta distribución, da baja la probabilidad. El B me pregunta 5 y 5, ¿no? 5 a Donald Trump, 5 a Joe Biden. Entonces, lo que me está preguntando es que 5 voten a Trump, 5 voten a Biden, y de los demás no me dice, pero completo, ¿no? O sea, tienen que ser 0, porque suma 10, entonces no es necesario que me digan todos los resultados de todas, y ya una vez que sume 10, las demás tienen que valer 0, una restricción, si no vale 0, ¿no? La restricción es que, bueno, yo tengo que repartir 10 votos entre estas 5 posibilidades. Entonces es lo mismo, solamente que tengo que reemplazar estos nuevos valores. Y la gracia entonces es que si no me dijeron de los restantes candidatos, bueno, no importa, se completa con el valor correspondiente. Si me hubieran dicho 5 y 4, bueno, acá no sabía a qué darle el restante, ¿no? Pero dijeron 5 y 5, entonces se completa con ceros. Bueno, de nuevo, P1, 0 factorial es 1, acá me queda P1 a la quinta, P2 a la quinta, y después todos los demás a la 0. Cuenta de nuevo, esto me da aproximadamente 0,1377. ¿Qué más alta? Claro, ahí no sabés porque tenés que hacer la suma de, bueno, el voto restante, o sea, tendrías que sumar 55100, 55010, tendrías que sumar 3 probabilidades, ¿no? Porque la restante puede ir para x3, x4, perdón, x2, a ver, no, x3, x4, x5, ¿no? Y me pregunta Ezequiel. Si te dicen 5 y 4, ¿cómo calculás? Si tendrías que hacer 55100, 55010, 55001. Hacer estas 3 probabilidades y sumarlas, ¿no? ¿Te parece? Las sumas, la P de esto, la P de esto, y la sumas, ¿eh? En ese caso, si te faltan 2, tenés que hacer todas las combinaciones, bueno, un poco plomo. Bueno, bien. Y acá, más o menos, me pregunta, 9 de ellos voten a Donald Trump.
Entonces yo digo, bueno, pero 9 de ellos voten a Trump, y es lo que habíamos dicho recién. Bueno, pero si 9 votan a Trump, los demás pueden votar, el restante puede ser el cuarto, el quinto, el sexto, o sea, no sé. Perdón, el segundo, tercero, el cuarto, el quinto candidato. Entonces, bueno, tengo que hacer toda la cuenta. Bueno, lo que se sabe es que si vos solamente te fijas en un resultado solo, que sería X1, que es la cantidad de votos a Donald Trump, una manera más fácil, te da lo mismo, pero una manera más fácil es, bueno, darte cuenta que X1 es una binomial 10P1. Eso es la propiedad que cumple la multinomial, que si haces la marginal te da una binomial común. Entonces la probabilidad que te está preguntando acá es de que X1 valga 9, y las demás lo que sean, ¿no? Y, bueno, obviamente tienen que sumar 10, pero no te calentás. Entonces en lugar de hacer 9, 1, 0, 0, 0, 9, 0, 1, 0, 0, te va a dar lo mismo. En lugar de hacer todas las combinaciones, directamente usás la fórmula de la binomial, entonces esto te queda 10, 9, por, ahora tenés que elegir, bueno, elegiste uno de los 9 de los 10, esos van a votar a Donald Trump, y el restante no va a votar a Donald Trump, que sería 1 menos P1, 0,58 a la 1. ¿Se ve? Y esto me da aproximadamente, de nuevo cuenta, no me da tan grande porque, bueno, todos saben a Trump, no sé si es más difícil. Ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, multinomial es generalización de la binomial, solamente que repetís n veces un experimento que no tiene un solo resultado, sino que tiene k posibles resultados, y bueno, te queda un vector aleatorio, que serían los posibles resultados asociados a cada cantidad de veces que se obtiene cada resultado. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, vamos a hacer un juego. A ver si se entendió. Con eso terminamos. Esperen que lo arranco. En mi compu. Entonces vayan agarrando el celular. Es un Kahoot, de nuevo, como siempre. Sobre vectores aleatorios y corianza, correlación y demás. Bueno. Ahí está. Bueno, esperen que no me están dando. Ahí está. Les comparto pantalla. Bueno, entonces, no sé si todos saben cómo se juega. Estos son un par de preguntas. Tienen que agarrar el celular y anotar, o sea, entrar a la página kahoot.it y anotar este pin. No le pide código ni no le pide nada. No le pide datos, eso. Una vez que arrancan a meterse, creo que tiene un contador de 15 segundos. Bueno, entonces, ¿cómo es el juego? Va a haber preguntas en la pantalla y ustedes en su celular, cuando ponen este pin, le va a aparecer las opciones que tienen que cliquear, ¿está bien? Entonces tienen 20 segundos y responden, y después, bueno, se va armando ahí el ranking de las personas que van respondiendo bien. Entonces, les aparece una pregunta y la respuesta, tienen que cliquear en su celular el botón de la respuesta, el color de la respuesta correcta. Bueno, somos un montón. Bueno, ¿hay alguien más que quiera sumarse? Se acaba el tiempo. Bueno, a ver si... Bueno, ahí se sumó Empanada, que somos 15 segundos más. Bueno. Bueno, listo, arrancan. Vectores aleatorios. ¿Verdadero o falso esto? Dice, si X y Y tienen covarianza 0, entonces son independientes.
Es falso. Covarianza 0 no dice nada. Distinta de 0, dependientes. Bueno. Es complicado, yo lo sé. Nickname, va ganando. Erika, Sofi, Manu, Barrani. Barrani sigue. Si tenés covarianza 5, entonces sos dependiente. Muy bien, todos perfecto, esto lo super agarraron. Bien, buenísimo. Bueno, ahí Sofi subió. Seguimos. Correlación 5, entonces si X crece, Y crece. Verdadero o falso, no alcanza información, no pueden tener correlación 5. Muy bien, era tramposa, ¿no? Porque la coeficiente de correlación está entre -1 y 1, no puede ser 5, muy bien. Era tramposa. Bueno, quedan 2 preguntas. Bueno, hay un gráfico y hay que decidir algo. Tenemos un gráfico de dispersión entre X e Y, son alguno de esos dos. Correlación 0, 0,5, positiva, negativa. Ahí está difícil. Correlación negativa, positiva, 0, 0,5. Vamos. 0, claro, están como dispuestos de cualquier manera. Nada que ver con una recta. Bueno, bien. Barraní está subiendo bastante, dice. Bueno, si la correlación entre calentamiento global y cantidad de casos de COVID es 1, entonces calentamiento global causa COVID. Correlación 1 entre calentamiento global y COVID. Eso diría Trump. Bien, es falso, ¿no? No hay causalidad. Muy bien, bueno. Terminó el juego. Bueno, Gui, Martín y M son los ganadores. Ahí saqué una foto para ponerlo. Bueno, chicos, gracias por jugar. Y bueno, no. Ahí se está sumando más gente, pero bueno, lo vamos a cortar porque ya está por hoy. Bueno, entonces, bueno, les subo la clase. Y bueno, mucha suerte en la materia, en el parcialito, en los ejercicios, en el parcial. Y bueno, seguimos en contacto. Seguro que pronto, en algún momento, nos cruzamos en el pabellón 1. Y bueno, mucha suerte en todos sus proyectos y bueno, disfruten dentro de lo que se puede. Bueno, un besote a todos y los dejo en las consultas.